Nuestro máster universitario en pintura es un máster orientado a la práctica profesional e intensiva de la pintura para aquellas personas que tengan un interés especialmente en dedicarse a ello. En este máster lo que hacemos es, de alguna manera, el profesorado acompaña al alumno o a la alumna en sus inquietudes, en sus necesidades concretas, dado que cada profesor o cada profesora de este máster, que atienden todos, independientemente que estén matriculados o no con esta persona, les atienden individualmente y lo que hacen es intentar resolver o complementar las inquietudes o problemas de estas personas de manera totalmente individualizada, quedando todo lo que serían los egos del profesorado fuera del proceso, intentando adaptarse a estas personas. Pues el máster de pintura va dirigido a personas que se quieran especializar y enfocar en la práctica de la pintura puramente. O sea, lo bueno que tiene es que está muy focalizado a la práctica, tienes muy buenas instalaciones, un espacio para tener tu taller, estudio, en el que puedes hacerte una rutina diaria de trabajo y que te den la oportunidad de aprender eso, que es como se trabaja en la pintura en el mundo real, está muy bien porque ya va enfocado de una manera muy profesional. Zein da pintore baten egunerokoa? Pues egunero altzatzea, bere buruari agintzea zer da pintore batek egin behar duena. Alde batetik, pintatu behar du, horretarako egokitu behar du eta bilatu behar ditu baliabideak pintatzeko, lekua, denbora, ez dakiz zer. Eta bigarrenez, norbaitek jakin behar du pintatzen duela. Horretarako, nik uste dut, lehengo sistema, galeria eta sistema instituzionalena, baldin badago ez da bakarra, eta artistak baditu beste medio batzuk, sare sozialetan edo medio berretan, bere lanaren berri emateko. Eta hori ere jorratu behar duen zeregina da. Hori ere nolabait gure irakasle batzuek bultzatzen duten edo erakusten duten mundua edo alorra da. También te acercan como mucho al, no sé, a lo que es el mercado laboral del arte, entre comillas, podría decir, y al mundo de las becas, de las exposiciones, convocatorias, a todo eso. Hay muchísimas oportunidades, o sea, aquí en la universidad todos los meses salen cosas, siempre hay movimientos, siempre hay inauguraciones, exposiciones, convocatorias que puedes echar y también te prepara mucho pues, para eso, para saber bien cómo preparar un proyecto, cómo enfocar tu pintura para que sea visible y que sea apta para una presentación de un proyecto, para que te den una beca. Hay una serie de cuestiones que el alumno debe resolver durante el curso, como es bien colectivamente o bien individualmente la realización de exposiciones en centros con los que el máster mantiene convenios. Es decir, los alumnos ya están mostrando su trabajo de manera pública y no solo eso, sino que aquel alumno, aquella alumna que se hace responsable de esta exposición o de aquella exposición tiene que resolver problemas concretos, son simples en este caso, pero concretos que se dan en el mundo profesional como cuestiones de transporte, de reproducción gráfica de la obra que se va a llevar, como escribir un texto para el público general, como realizar una tarjeta, un pequeño catálogo, realizar una pequeña rueda de prensa, atender prensa, acudir a la radio y luego pues las relaciones que se pueden establecer dentro de una exposición que incluso pueden llegar a lo comercial excepcionalmente y luego el regreso de la obra con los embalajes y la devolución de las obras. Yo invitaría a cualquier persona que tenga una inquietud por profundizar en lo que es el ámbito de la pintura, que no es una, sino que son muchas, es decir, no es explícitamente pintura de caballete, sino que aquí hemos atendido a muchas, que venga aquí, es decir, que no tenga ningún prejuicio, porque de alguna manera hay una apertura y una disponibilidad por parte del profesorado amplísima, ya que cubrimos un amplio espectro de lo que es la práctica de la pintura y sobre todo hay una actitud.